Soy el instructor Freddy Briones. Bienvenidos al tema Sistema Contenedor Cierre, del bloque Bases Teóricas para el Desarrollo de Medicamentos y Vacunas, de la especialidad en Regulación Sanitaria de Medicamentos y Vacunas. Para el sistema contenedor cierre es importante conocer las siguientes definiciones. Envase: recipiente que contiene un compuesto intermedio, ingrediente farmacéutico activo, excipiente o forma farmacéutica y que está en contacto directo con el artículo, por ejemplo ampolletas, viales, frascos, jeringas e inyectores. Cierre: material que sella un espacio abierto de un envase y que provee protección para el contenido. También provee acceso al contenido del envase, por ejemplo, tapas de rosca y tapones. Continuamos con las siguientes definiciones. Componente del envase: cualquier parte del envase o sistema del envase cierre, incluidos el envase, por ejemplo, ampolletas, jeringas, viales y frascos. Cierres, por ejemplo, tapas, roscas y tapones. Casquillos y sobresellos, recubrimientos internos de cierre. Ejemplo: recubrimientos internos de cartuchos tubulares, sellos internos, etiquetas, cajas de cartón y envoltorios de plástico. Componente de los envases primarios: componente del envase que está en contacto directo o que puede entrar en contacto directo con el artículo. Continuamos con las siguientes definiciones. Componente de los envases secundarios: empaque. Componente del envase que está en contacto directo con el componente de los envases primarios y que pueden proveer protección adicional para el artículo. Componentes del envase terciario: embalaje. Componentes del envase que está en contacto directo con el componente de los envases secundarios y que puede proveer protección adicional para el artículo durante el transporte y/o almacenamiento. Continuamos con las siguientes definiciones. Sistema contenedor cierre: al conjunto de materiales de empaque que contienen y protegen a la fórmula farmacéutica. Incluye tanto el envase primario como el secundario, si este último cumple con la función de proporcionar protección adicional al producto. Sistemas: envases farmacéuticos. Los materiales utilizados en el envasado farmacéutico primario son principalmente de vidrio y plástico. El vidrio se elige por sus excelentes propiedades químicas y mecánicas que permiten una gran estabilidad, resistencia y transparencia. Los materiales de vidrio se clasifican en tipo 1 como borosilicato. Es el más estable y resistente y resulta ideal para medicamentos más delicados como inyectables. El tipo 2 y 3 son a base de sodio y calcio. Son adecuados para todas las soluciones, desde parenterales hasta soluciones orales. Sistemas: envases de plástico. Envases o frascos de plásticos es muy amplia y permite una gran flexibilidad en cuanto a formatos y personalización. Los principales plásticos utilizados en el sector farmacéutico son PET, LDPE, HDPE, PP, PE, COC y PEN. La elección del polímetro más adecuado se realiza siempre tras una evaluación exhaustiva del grado de compatibilidad entre el fármaco y el envase. Regularmente los envases de plástico se utilizan para formas farmacéuticas sólidas y líquidas. Para formas farmacéuticas sólidas, por ejemplo para tabletas y cápsulas. Para líquidas, por ejemplo para jarabes. Cierre de envases farmacéuticos. Para que una solución de envase farmacéutico primario sea completa, el envase debe tener el cierre adecuado, cuyo diseño debe estudiarse para que se adapte perfectamente a la boquilla. Por ejemplo, existen tapones de plástico, tapones de aluminio y de goma. Esta imagen es un ejemplo de un tapón de goma con aluminio que se utiliza para estériles o ampolletas. Continuamos con los cierres de envases farmacéuticos. Las cápsulas de plástico son las más utilizadas para aplicaciones orales, líquidas y sólidas. Además del material, se clasifican según el grado de seguridad. Cierres de roscas. Son fáciles de abrir, más adecuados para productos no farmacéuticos.
cierres TE equipados con un anillo de seguridad, cierres a prueba de anillo, con un mecanismo de bloqueo que dificulta su apertura, impidiendo el acceso a los niños al medicamento. También estas cápsulas son conocidas como tapas o roscas. En la figura se muestra un envase y una tapa. Esta tapa es innovadora, ya que mantiene al producto sin humedad y lo conserva adecuadamente. Continuamos con los cierres de envases farmacéuticos. Por ejemplo, el blister de aluminio con PVC, los cierres de envases farmacéuticos, por ejemplo, el gotero, el de rosca, el cierre TE, entre otros. Sistemas de producción de productos estériles. Se deben realizar pruebas de integridad al producto en su sistema contenedor cierre. Los contenedores cerrados por fusión, por ejemplo ampolletas de vidrio o plástico, deben inspeccionarse en su integridad al 100%. Cuando el sistema contenedor cierre no está herméticamente cerrado, el producto debe mantenerse en clase A. Liberación de producto terminado. Se debe acreditar que el lote y la muestra durante el transporte se mantuvo dentro de las condiciones adecuadas de temperatura y que el sistema contenedor cierre no se afectó durante la transportación. Liberación paramétrica. Se debe contar con validación del sistema contenedor cierre a fin de garantizar la integridad y esterilidad del producto. También se debe de contar con la revisión del sistema contenedor de cierre para la liberación. Fuentes: Farmacopeia de los Estados Unidos mexicanos. Capítulo 659. Requisitos de envasado y almacenamiento UCP 41. Norma 059-2015. Buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Norma 073-2015. Estabilidad de fármacos y medicamentos.